Y ya está. Buenos días, tardes, noches a los seguidores de este canal e interesados en la disciplina semiótica. El día de hoy día me acompaña José Carlos Cabrejo, justamente a propósito de un tema que me parece que es de interés para muchas personas que siguen este canal y también para las investigadores que se acercan a la semiótica, sobre todo desde sus líneas más visuales, ¿no? Y a propósito, y para antes de comenzar esta presentación, yo voy a hacer uso de este libro que es mítico, JC, que es Imagen por Imagen, el antiguo de Desiderio Blanco, a propósito de la reedición que ahorita la voy a mostrar, la reedición que ha hecho la Universidad de Lima, del libro de Desiderio Blanco, un precursor, el agente culpable del cual estamos hablando ahorita de semiótica del cine. Y cito brevemente a Desiderio: el cine ha aportado un elemento específico a la cultura de nuestro tiempo. Las cosas no suceden por simple coincidencia, sino en virtud de un proceso de maduración que llega a su plenitud, ¿m? Y en los momentos más oportunos. Y no es una simple coincidencia que el cine haya irrumpido en la cultura por los mismos años en que se gestaba el nuevo método de pensamiento que ha cambiado los rumbos de la filosofía, el método fenomenológico. Hojas más adelante dice esto que me parece increíble: el film no se limitaba a conservar el objeto embalsamado en el instante, no por eso lo fenomenológico, sino que nos ofrece las cosas en su concreta duración. A partir de la invención del cinematógrafo, toda imagen ha de sentirse y percibirse como objeto y todo objeto como imagen. Este es, digamos, es una excelente presentación para lo que la temática que nos compromete hoy día a conversar justamente, que es semiótica del cine. Y quién más, pues, para conversar sobre este tema que el gran José Carlos Cabrejo, quien me está acompañando ahorita para justamente de partir, para conocer un poco también su investigación a propósito de esta temática. José Carlos, ¿cómo estás? Bien, encantado aquí de poder hablar sobre semiótica y, por supuesto, sobre cine. Genial. Maestro, antes de comenzar con algunas preguntas, yo quisiera presentar al profesor Cabrejo. Justamente me corriges, José Carlos, si es que falto a la verdad aquí en algunas cosas. Ok. José Carlos Cabrejo es titulado en Comunicación en la Universidad de Lima, magíster en Lengua y Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y doctor en Literatura Peruana y Latinoamericana en esa misma universidad, miembro de la Asociación Peruana de Semiótica y del Grupo de Investigación Semiótica de la Universidad de Lima. Es editor de la revista impresa de cine Ventana Indiscreta y autor de los libros Metaficción, de Don Quijote al cine contemporáneo, del 2015, y Jodorowsky, El cine como viaje, del 2019, así como de los siguientes artículos académicos: Lima en tránsito al abismo, en la película Videofilia y otros síndromes virales; del mito de Orfeo a la película Videodrome de Cronenberg; Cosmovisiones de la mujer y del descenso a los infiernos; Cuerpo y surrealismo sobre el quiasmo en la tortuga ecuestre de César Moro; y Un perro andaluz de Luis Buñuel; La leche y la sangre, el cuerpo y el espíritu, significaciones de lo corporal en la teta asustada de Claudia Llosa; y Trilce, entre otros. Trilce César Vallejo como precursor del discurso de la nueva carne del cineasta David Cronenberg. Nuevamente, gracias, José Carlos. Espero que la presentación haya sido correcta y Está gracias perfecto. por conversar nuevamente conmigo. Y quisiera hacer una pregunta inicial, José Carlos, un poco para conocerte, ¿no? Y tu vida como intelectual, como investigador. Es una pregunta que indiscutiblemente tiene relación con el autor al que yo he referenciado al comienzo citándolo, ¿no? ¿Cuál fue tu primer contacto con la semiótica del cine? ¿Cómo te adentraste en esta temática de semiótica del cine? Ya, a ver. Bueno, bueno, como bien lo has dicho, ¿no? Yo he estudiado comunicación en la Universidad de Lima. Eh, y en esa época, estamos hablando de la segunda mitad de los años 90, en ese periodo hice mi pregrado. Llevé dos cursos de semiótica que tienen un nombre diferente al que ahora tienen en la Universidad de Lima, ¿no? En esa época, el primer curso se llamaba Semiótica General
y el segundo curso se llamaba Análisis del Discurso. Y mi profesor fue Óscar Quesada, ¿no? Que ahora es el rector de la Universidad de Lima. Digamos, desde que llevé el primer curso, fue un enganche inmediato, porque creo que yo siempre he tenido un gusto natural por el análisis, ¿no? Por ver los detalles, ¿no? Ir más allá de lo general. Y sentí que el método de Greimas del recorrido generativo me ofrecía eso, ¿no? Lo que me acuerdo del primer curso es que hice un trabajo sobre el cine de Tim Burton, eso es más o menos lo que la memoria me dice. Y en el segundo curso, el de análisis del discurso, hice un trabajo sobre una película de David Lynch, que es Lost Highway, que además, digamos, por ahí iba también mi interés por la semiótica, porque Lost Highway de David Lynch, como pasa con otras películas de David Lynch, es una película complicada, es una película rompecabezas, ¿no? Tiene como piezas sueltas y tienes que irlas relacionando, ¿no? No puedes, digamos, tratar de entender la significación de esa película de manera lineal, ¿no? Entonces sentí que la semiótica me ofrecía, digamos, muchas entradas, ¿no? Para entender la significación de algo que parecía que no lo tenía del todo, al menos, ¿no? Porque en esa época las críticas que se podían leer de esa película, que era una película inteligible, ¿no? Que era arbitraria, y ese tipo de cosas. Más bien con el paso del tiempo, los highways se ha ido revalorando. Eh, entonces, bueno, ese trabajo, que además saqué muy buena nota, bueno, lo revisó Oscar Quesada, le gustó mucho, y es curioso, ¿no? Porque, digamos, mi ingreso a la Facultad de Comunicación fue bajo una idea práctica, es decir, bueno, seguramente me dedicaré al periodismo, algo así. No pensé que la semiótica iba a ser tan importante en mi vida profesional, pero en parte eso ha sido por la motivación de Oscar, ¿no? Eh, y ahí decidí ese trabajo convertirlo en tesis. Y ahí es que yo llego a Desiderio Blanco, ¿no? A Ahí tu es porque, asesor de tesis de licenciatura. claro, o sea, digamos, el asesor oficial era Oscar, pero el asesor en la sombra era Desiderio Blanco. Fue algo así, ¿no? Porque lógicamente sí, la guía de Desiderio era fundamental, y porque además, de hecho, que el cine, como bien lo has comentado, siempre ha sido un interés para Desiderio, sea desde la crítica o ya después desde la semiótica, ¿no? Ya en los últimos tiempos ya Desiderio es como que la crítica no le gustaba mucho, ¿no? Siempre recuerdo que Desiderio me decía algo así como, la crítica no te permite, digamos, analizar en detalle una película como si lo hace la semiótica, ¿no? Pero yo sí soy tramposo en ese sentido, ¿no? Hago crítica y hago semiótica, simplemente que son formas distintas de abordar las películas, ¿no? Pero Desiderio siempre ha sido más ortodoxo, más radical, Sí. eh, pero digamos, sí, pues al final hice esa tesis y ahí es que establecí una relación muy cercana con Desiderio, ¿no? Y realmente esas conversaciones que yo tenía con Desiderio eran fascinantes, no solo por su conocimiento, porque no era solamente que entendía muy bien el método de recorrido generativo de Greimas, sino que, bueno, Desiderio pues era realmente un hombre sabio, ¿no? Te podía hablar de filosofía, de muchas cosas. Entonces cada cada reunión para mí era un acto de iluminación, y a la vez también era un poco incómodo porque me hacía correcciones tras correcciones, era sumamente riguroso, sumamente estricto, pero al final eso hizo que la tesis quedara bien, y bueno, y al final esa tesis de ahí desencadenó que me dedicara a la docencia, ¿no? Digamos, por esa tesis fue que de ahí yo pude enseñar en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y ya después también en la USIL, y de ahí en la Universidad de Lima. Y de ahí pues yo no he perdido nunca, al menos hasta donde pude, el contacto con Desiderio. Siempre para cualquier cosa, porque al final, claro, el tema de la docencia en semiótica implica también escribir artículos, ese tipo de cosas, como bien tú lo has referido. Entonces, todas las veces que podía, lo buscaba a Desiderio y le hacía consultas.
Entonces, creo que Desiderio para mí, como para muchas personas, ha sido una presencia fundamental en mi relación con el cine, con la semiótica. Y a propósito de justamente, y aquí va un poco mi segunda pregunta, y también repasando este primer momento que tú haces, yo voy a proyectar aquí los dos libros que has publicado, pero en tu tesis de grado, ¿no? En la que justamente Desiderio tuvo un papel importante ahí también, y Oscar, evidentemente, pero tesis Ujú. de grado se encuentra, creo yo, el germen de tu interés inicial, ¿no? Por los niveles de realidad y metaficción, ¿no? Sobre todo, ¿no? Cuando vemos creo que se concretan en la publicación de Metaficción de Don Quijote al cine contemporáneo, ¿no? En tu primera etapa de interés sobre el cine, las formas, te interesa cómo las formas, cómo el cine da cuenta de su puesta en escena, ¿no? De su hacer parecer verdad. Y para ello echas mano de algunas películas como Los Highway de David Lynch, de Grizzly Man, del documental de Werner Herzog, y Scream, tratas también sobre el falso documental. Y de aquí mi primera pregunta, José Carlos, ¿cómo ubicas a la semiótica en este interés primero tuyo? ¿Por qué la semiótica es útil para estudiar esos tipos de niveles de realidad y metaficción de los que tanto te preocuparon en esta primera etapa de tu formación? Cuéntanos un poco sobre esta primera exploración tuya desde el punto de vista de la semiótica. Claro, justo cuando hablas del ser y el parecer, claro, ahí estaríamos finalmente hablando del cuadrado semiótico de la deducción, ¿no? Que, por ejemplo, está referido en el diccionario razonado de la teoría del lenguaje de Mas y Cortés. Digamos, creo que el cine, pues, en su construcción de la ficción, ha tenido en su historia, digamos, muchas maneras de crear estas ambigüedades, ¿no? De colocar personajes en situaciones que de pronto son difíciles de discernir. Bueno, no solo para el personaje, sino para el propio espectador, ¿no? Con más diríamos el enunciatario, o el enunciatario espectador. Entonces creo que mi interés va por ahí, ¿no? Porque en el caso de Lost Highway, es una película en la que justamente tenemos un personaje que no sabemos si lo que vamos viendo en algunas escenas son alucinaciones o si es que realmente le está ocurriendo lo que le está ocurriendo, ¿no? Eso es lo interesante. Entonces, creo que la idea del ser y el parecer, o para verlo desde la semiótica tensiva, ¿no? Cómo de pronto, a través de la iluminación o a través de la música se coloca un acento, ¿no? Por ahí sí lo regalaría la tonicidad, ¿no? Cómo juega con eso, o que más bien otros detalles sean más átonos, es decir, se ponga menos atención en ellos para, digamos, esperar una suerte de enunciatario investigador, ¿no? Que tenga que ver los detalles. Entonces creo que eso, ¿no? Tanto las posibles confusiones para comprender la ficción dentro de lo que sabe o no sabe el personaje, y en adición a eso, lo que no sabe o no sabe el espectador, creo que ahí la semiótica ofrece herramientas fundamentales. Ahora, en el caso particular de la tesis que yo hice sobre los highway, hay una anécdota muy graciosa, ¿no? Que yo ya tenía en algún momento la tesis muy avanzada a partir del recorrido generativo. Y justo en ese trance, Desiderio estaba traduciendo semiótica del discurso de Jacques Fontanier. Y me dijo, para la tesis, porque ha llegado esta traducción. ¿Dónde está este enfoque tensivo? ¿Dónde, pues, digamos, toda esta visión estructural que había en Greimas de Claro. sujeto, objeto, destinador, destinatario, pues se reduce, ¿no? Y más bien encontramos estas gradualidades de la intensidad y la extensión. Entonces, por su culpa me demoré unos años más en terminar la tesis. Pero más allá de eso, para mí fue realmente enriquecedor lo que pude hacer con la tensividad. Y de hecho que eso me ha servido para otras películas que no son iguales a los Highway, pero pueden tener ciertos aspectos en común, ¿no? Que también juegan con eso que te decía, con esas ambigüedades, ¿no? Con ciertos hechos de la ficción que no son categóricos en cuanto a no sabes si realmente es algo fantástico que está ocurriendo en la ficción o es una mera alucinación, ¿no? Porque justo hace algún tiempo publiqué, me acuerdo, en Tópicos del Seminario, esta revista de semiótica de la Universidad de Puebla, un artículo sobre la película Escondido de Haneke, ¿no? Entonces creo que un poco los intereses que está en mi tesis bajo otras rutas lo he llevado al análisis
de otras películas, ¿no? Entonces creo que en el caso del libro de metaficción se recoge parte de lo que yo ya había desarrollado en la tesis de los Highway, ¿no? Eh, Ahora, claro, ¿no? Cruzo ahí toda esta teoría que está muy bien definida por Lauro Zavala, que es un teórico mexicano, y la complemento con el enfoque greimassiano y con el enfoque tensivo de Fontanil, de Silverberg, ¿no? Entonces, digamos, ahí he ido encontrando formas, ¿no? Para ir trabajando eso, ¿no? En el libro de metaficción ahí trabajo con otra película de David Lynch que es Mulholland Drive, que tiene muchas cosas en común con Los Highway, también es una película rompecabezas. Incluso cuando salió en formato DVD Mulholland Drive, venía con una guía, ¿no? Eran como 10 puntos que se pon detalle en estos aspectos de la película, ¿no? Entonces, claro, ponías detalle en eso y ahí te das cuenta que tenías que armar una película que se veía tan desordenada. Eh, pero claro, digamos, fue muy interesante para mí también el hecho de que, claro, no existen posgrados de semiótica aquí en Perú. Entonces, claro, lo más cercano que encontré para seguir haciendo exploraciones semióticas fue pues posgrados en literatura, ¿no? Por supuesto me encanta la literatura, aunque veo más películas, eh, pero entonces estos posgrados que tú has mencionado, ¿no? Donde obtuve mi grado de magíster de autor, fueron pretextos para seguir hablando de cine, ¿no? Entonces, claro, también ahí mi interés por el Quijote pasa por el hecho de que, como lo dice algún autor, que lo menciono ahí, en el libro hay un autor que refiere a Don Quijote como una obra de precinema, ¿no? Como que de alguna manera algunos rasgos que siglos después van a aparecer en el cine, algo de eso hay en el Quijote, ¿no? Eh, y claro, es una obra muy grande, ¿no? Es una novela muy extensa. Entonces cuando quise retomar el Quijote, leer con detalle el Quijote, me discipliné y cada día leí un capítulo, ¿no? Y siempre terminaba riéndome porque es realmente una obra muy entretenida, pero me parecía fascinante, ¿no? Porque de alguna manera lo que yo podía ver en buena parte del cine lo veía en el Quijote, ¿no? Por eso hay gente que se sorprende cuando ve referencias en el libro a una película de terror como Scream de los años 90, ¿no? Y ahí señalo de que mucha de la relación de Quijote y Sancho Panza, o el hecho de comprender la ficción en un género y desmontarlo, está ahí en Scream, ¿no? Entonces sí, cuando se publicó el libro, de hecho que sí, leí comentarios muy elogiosos, ¿no? Y les sorprendía mucho las asociaciones que a simple vista parecen descabelladas. Eh, pero bueno, creo que lo he argumentado bien. Entonces, nada, ¿no? Creo que hay, en la tesis de los Highway hay ahí como hay una raíz ahí, ¿no? Y esa raíz, ¿no? Hay estas ramificaciones que Sí. tienen que ver con el trabajo que he hecho, ¿no? Y se exaspera, sobre todo por las referencias a Grizzly Man con Quijote, Mulholland Drive que tiene desarrolla mucho lo que en la tesis de los niveles de realidad te estabas proponiendo. Y yo creo que este primer interés que tú tienes sobre los niveles de realidad, la metaficción, se exaspera hacia un nuevo punto en este segundo proyecto que tú tienes, y este interés tuyo sobre la metaficción adquiere para mí también un matiz nuevo en tu segundo libro, que es de Jodorowsky, El cine como viaje. Aquí presentas a la semiótica, pero muy subrepticia, muy escondida, pero sí está, ¿no? Está muy presente. Y presentas un fuerte componente mítico intertextual. Estas relaciones, ¿no? Míticas, intertextuales, están muy vivas en el libro de Jodorowsky. Pero creo que hay un interés muy notado, y que ya empieza a aparecer en esta segunda etapa tuya, muy notado en torno al cuerpo, ¿no? Él habla del cuerpo, la fisonomía de los personajes, el mecanicismo del movimiento. De hecho, te cito en el libro de Jodorowsky, tú dices, apreciar un detalle que será clave en las siguientes obras de Jodorowsky en pantalla, la mirada del cuerpo como artificio, engaño, espejismo. Esto te ha animado, de hecho, a escribir mucho sobre el cuerpo y la semiótica en el cine.
sobre cuerpo y surrealismo, el discurso de la nueva carne de Cronenberg, ¿no? Esta fusión del orgánico y lo mecánico, el cuerpo actante en el personaje de Timothy Treadwell del documental de Grizzly Man, y entre otros digamos, documentos y artículos académicos. Entonces, ¿cómo entiendes este rol del cuerpo? ¿Por qué el cuerpo en la semiótica del cine? ¿Por qué tu atención hacia el cuerpo vinculado, sobre todo, en esta temática de la semiótica del cine? Ujú. Bueno, creo que hay carreteras que se cruzan, ¿no? Porque la historia del libro de Jodorowsky es una historia muy extraña porque en realidad inicialmente surge eh, por solicitud de una editorial chilena, ¿no? Que inicialmente, no voy a decir su nombre, ¿no? Había la intención de publicar un libro sobre Jodorowsky y bueno, no se ha escrito tanto en realidad sobre Jodorowsky, ¿no? Porque es un artista muy extraño, ¿no? En cuanto, o sea, es extraño de por sí, su cine es muy extraño, también un poco difícil de abordar, pero también, digamos, sus películas más famosas, las más influyentes, como El Topo, La Montaña Sagrada, son películas que por mucho tiempo no se han podido ver de forma oficial. Hubo un conflicto legal entre Alejandro Jodorowsky y Allen Klein con respecto a los derechos, ¿no? Y se pelearon, creo que la historia es porque él no quiso hacer una película erótica, ¿no? Creo que le estaban pidiendo que haga una adaptación de la historia de Oz, me parece. Creo que algo así es la anécdota. Entonces dijo, en venganza ahora vas a ver, ¿no? Nunca más se van a poder ver tus películas. Entonces son décadas donde no ha podido haber un lanzamiento oficial de sus películas más famosas, de los 70. Entonces no ha habido edición en VHS, por ejemplo, del Topo, La Montaña Sagrada. Entonces eso ha hecho de que su obra cinematográfica no haya podido ser tan estudiada. Por ejemplo, en el 2004 aproximadamente se amistan estos dos personajes y ahí salen lanzamientos ya oficiales en DVD, después han salido en Blu-ray estas viejas películas de Jodorowsky. Ahí es como que ha habido una suerte de revalorización de su obra, ¿no? Sí había una valoración en su época, pero ha habido esta época rara, ¿no? Que era el cineasta de culto y toda la gente circulaba VHS y ahí podía ver estas películas extrañas, ¿no? Entonces ahí han empezado a aparecer libros de Jodorowsky, ¿no? Unos cuantos, y aparece el mío, pero inicialmente surge así, ¿no? Surge como en plan, oye, a ver si sacas un libro de Jodorowsky, y entendí que querían un libro, digamos, en un lenguaje más sencillo, por eso, como bien tú dices, Claro. hay parte del espíritu semiótico, pero está medio oculto ahí, ¿no? Sí, Está entre sí. líneas. Eh, y digamos, fue adrede, y porque además fue un libro que por este apuro inicial tuve que disciplinarme mucho para hacerlo rápido, ¿no? A diferencia de lo de metaficción, que se basa en mi tesis de maestría, entonces para eso pude tener más tiempo. Pero bueno, al final fue un libro que se convirtió en un proyecto de investigación de la Universidad de Lima y salió con el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Y fue fiel a la idea que yo tenía de que fuera pues un libro entendible para cualquier público y no necesariamente para un público pues que sea entendido en la semiótica, ¿no? Igual creo que en el libro de metaficción siempre he tratado de que la semiótica sea lo más entendible posible, ¿no? Sí, Siempre sí, sí, trato de sin eso, duda. ¿no? Pero digamos, el hecho de que la semiótica no sea explícita en el libro de Jodorowsky fue adrede, porque estaba apurado, entonces medio que el libro, para serles francos, para ser franco, el libro lo hice como en plan, escribe lo que quieras, lo que te nazca. Y coincidió que estaba interesado por el asunto del cuerpo, porque creo que por esa época ya estaba desarrollando mi tesis de doctorado, que tiene que ver con el cuerpo. Esa tesis está en la página de San Marcos, en Cibertesis, que es, el nombre es algo así como Cuerpo y Surrealismo, no, César Moro y Luis Buñuel, Cuerpo y Surrealismo en la poesía y el cine, algo así es el título de la tesis, pero claro, coincidió que estaba haciendo dos cosas a la vez, lo del libro Jodorowsky y el asunto del cuerpo, el surrealismo. Entonces, por eso es que también la obsesión del cuerpo está ahí en el libro Jodorowsky, ¿no? Cuando un amigo presentó el libro me decía, ¿no? Vaya el interés por el cuerpo. Coincidió porque estaba interesado por eso, pero Claro. obviamente es porque sí, porque el cine de Jodorowsky es muy corporal, a pesar, como bien tú lo has mencionado, de que se plantea el cuerpo como una ilusión, ¿no? A veces en el Topo hay una escena que el personaje dice, este no es mi cuerpo, ¿no?
y cómo eso se conecta con pues, visiones religiosas, del hinduismo, y ese tipo de cosas. El final Pero, de Holy Mountain, ¿no? Donde, claro, donde el cuerpo mismo abandona su carácter claro, ficcional, ¿no? claro, dice, esto es maya, ¿no? Esto es una ilusión, ¿no? Eh, que además lo conecta con la ilusión cinematográfica, ¿no? Que eso es muy interesante en La Montaña Sagrada. Entonces coincidió que estaba haciendo estas exploraciones y de ahí ya un poco el asunto del cuerpo también está en el artículo este que mencionaste sobre Trilce, que además la asociación que hice entre Cronenberg y Trilce de Vallejo, me imagino que también a la gente le habrá parecido una cosa loca, ¿no? Claro. ¿Qué le pasa a este tipo, no? ¿Qué se está fumando? Imagino que algunos habrán pensado eso. Eh, pero claro, fue porque, claro, son, o sea, lo de Trilce con Cronenberg y lo de Cuerpo y Surrealismo de la tesis y lo de Jodorowsky medio que se han ido haciendo como en paralelo. Y por eso el asunto del cuerpo, y que claro, de la semiótica me interesó mucho lo desarrollado por Fontanille en Soma y Sema, figuras semióticas del cuerpo, que eso es algo que trabajo mucho en la tesis, ¿no? Estas figuras icónicas del cuerpo, el cuerpo envoltura, que es como la idea del cuerpo que tiene un lado exterior, interior, el cuerpo punto, ¿no? Que se desplaza, o el cuerpo cavidad, ¿no? Entonces, son conceptos que me han sido muy útiles, pero fue específicamente en el desarrollo de la tesis de doctorado, donde de pronto analizando la obra de Vallejo, empiezo a notar que ciertas visiones del cuerpo tenían que ver con lo tecnológico. Entonces ahí hice la asociación con Cronenberg. Dije, oye, pero acá ya encuentro lo de estas obsesiones maquinales y corporales de Cronenberg, ya está acá en Vallejo, ¿no? Entonces, bacán, porque claro, ¿no? Creo que es una entrada que más bien se veía como imposible, ¿no? Sobre Sí, todo pues, por claro. el desprecio de Vallejo hacia el futurismo, ¿no? Lógicamente, no es una visión futurista en ese sentido, pero sí cómo va mezclando estas figuras corporales con lo tecnológico. Entonces creo que Vallejo iba más allá del futurismo, ¿no? Y eso es realmente fascinante, ¿no? Que Vallejo sea alguien que tenga una obra que todavía hasta ahora pueda abrirse a otras aproximaciones. Entonces eso, ¿no? Lo de Jodorowsky, como te digo, fue medio lúdico, de, escribe lo que quieras, pero igual creo que hay un tema de unidad en el libro, del asunto del cuerpo, de la intertextualidad, como bien hemos mencionado. Creo que el desarrollo del libro de Jodorowsky es claramente Es mucho más impecable, lúdico. sí. Sí, He y, jugado ahí y con las cosas que me es, gustan, ¿no? sí. Y sobre todo que repasas pues el proceso histórico de su producción y nuevamente, insisto, la semiótica está también presente, claro que camuflada para ganar afabilidad y no, no, pero está muy presente. Y justamente te apuntaba esto del cuerpo porque me parece que es un anclaje en el que estás ahora preocupado, es como una temática interesante de abordaje de la semiótica del cine, ¿no? Todo el carácter ficcional, la puesta en escena, en la construcción del cuerpo en los personajes y también en el motivo que reúne, y ahí va mi cuarta pregunta, la literatura y la poesía con el cine. Entonces, esto me lleva justamente a mi última pregunta. Es innegable aquí, ya repasando un poco tu producción, el interés que tienes en esta alianza entre literatura, poesía y cine, ¿no? O sea, Ujú. porque has relacionado a César Moro, gran poeta peruano, y Buñuel, has relacionado a Cronenberg con Vallejo, has relacionado al Quijote con Herzog. Entonces, tú mismo has estado, digamos, indicando estas alianzas a medida que ibas respondiendo un poco sobre mis preguntas. Entonces, y aquí viene mi última pregunta, es de cajón y es, ¿cuál es la relación, o mejor dicho, en qué beneficia al cine la relación con la literatura, ¿no? O sea, por qué estas conjunciones, ¿no? Irreverentes, como tú las llamas, en qué gana justamente la producción cinematográfica de estas conjunciones con la literatura y la poesía, ¿no? Eh, sobre eso sí me interesaría, pues, terminar la entrevista y puedes desplayarte lo que tú quieras. Bueno, hay un libro muy interesante de un autor que se llama Jordi Bayó, que es un libro coescrito con otro autor que en estos momentos no me acuerdo su nombre, es un libro que se llama La semilla inmortal, ¿no? Creo que el título completo es
la semi-inmortal Argumentos Universales en el Cine, algo así es el título. Entonces, digamos, creo que es un libro que aclara muy bien la relación, ¿no? Jordi Bayó y Xavier Pérez, ¿no? Es un libro muy interesante porque, claro, ¿no? Ahí es donde justamente los viejos relatos que están en los mitos, ciertas narrativas, como están en el cine, ¿no? Como el mito Orfeo, que justo mencionaste este artículo sobre Videodrome, ¿no? El mito Orfeo se puede encontrar, por ejemplo, en una película de David Lynch como Terciopelo Azul, ¿no? Que se refleja a través de un asunto corporal, por cierto, ¿no? En Terciopelo Azul hay un personaje que ve en un jardín una oreja mutilada, humana, y hay una secuencia en que la cámara es como que se mete dentro de la oreja y entra un mundo que está lleno de hormigas, ¿no? Entonces, eh, digamos, el descenso a los infiernos que vemos en el mito Orfeo se presenta de esa manera en Terciopelo Azul, ¿no? Entonces, creo que los viejos argumentos de la literatura, estas viejas estructuras narrativas, las procesa a su manera, por supuesto, a través de la puesta en escena, ¿no? Entonces, claro, esa parte narrativa creo que está más presente en el libro de Metaficción, y ya en la tesis que hice sobre cuerpo y surrealismo lo vinculé más al asunto de la poesía, ¿no? Porque claro, uno analiza un cortometraje como Un perro andaluz, que además de ser, por supuesto, muy corporal, eh, la forma en que rompe el raccord, la continuidad de un encuadre con otro, porque si vemos una serie, una película, claro, el raccord consiste en un encuadre, es una consecuencia lógica del anterior. Pero un perro andaluz, un personaje está en su casa y de pronto aparece de la nada en una playa, ¿no? O sea, hace esos juegos. Eh, entonces, es un poco como los saltos de un verso a otro que se encuentran en la poesía surrealista, ¿no? Entonces, ahí hay paralelos interesantes, ¿no? De hecho, que hay cortometrajes que se han presentado como cine poemas y que han presentado, digamos, esta idea de no optar por la continuidad, ¿no? Como algunos dirían, el montaje narrativo, sino por un montaje conceptual, ¿no? Entonces, ves la imagen de un elefante, después ves la imagen de una flor en algún videoclip, ¿no? Creo que ahí parte de de esas imágenes que hay en ciertos videoclips están en unos cortos experimentales, que muchos de ellos tienen que ver con el surrealismo, ¿no? Y por supuesto, escogí a Moro por el hecho que Moro creo que de los poetas que he revisado en general del surrealismo, no solo del Perú, sino de España y de Francia, por supuesto, creo que es el que más obsesionado está con el cuerpo, al menos sobre todo en La Tortuga Ecuestre, en las Cartas Antonio, ¿no? Sea, Está Cartas obsesionado con la... Antonio, sí, Claro, totalmente. pero representa eso al final, ¿no? O sea, creo que refleja muy bien cómo la poesía surrealista, en buena parte, o en su gran mayoría, tiene esta visión de un cuerpo gozoso, pero un cuerpo mundo, ¿no? Y ahí pasamos al quiasmo de Merleau-Ponty, ¿no? Esta idea del cuerpo como mundo, el mundo como cuerpo, ¿no? Eso creo que está muy claro en la poesía, ¿no? También, por supuesto, en el cine, ¿no? Solo que con una visión un poco más frágil del cuerpo, ¿no? El cuerpo mutilado, el cuerpo que desciende, ¿no? Que eso lo dejo muy claro en la tesis, que por cierto, aprovecho el video para comentarles que igual se va a publicar un libro en base a esa tesis donde he hecho algunos agregados, ¿no? Ah, Cosas que caramba. ya no me dio tiempo de decir en la tesis, las estoy diciendo en el libro, que espero se esté publicando este año, Ah, no ¿no? te creo. Qué buena. Y Ya el está en título, o sea, el título ya lo tienes. supuestamente, por ahora el título creo que va a ser Cuerpo y surrealismo, dos puntos, de la poesía al cine. O Qué sea, tiene un buena. nombre diferente a la tesis, pero creo que también es un nombre más fiel a la tesis también, ¿no? Porque en realidad hablo de Buñuel y Moro y empiezo a hablar de Bretón y de Aragón, de Cocteau, y hablo de Lynch, y hablo de Jodorowsky también, eh, de Jan Svankmajer. Empiezo a hacer ahí unas ramificaciones que tienen que ver con el asunto del cuerpo, ¿no? Pero sí, lo que logro detectar principalmente son esas constantes, ¿no? Un cuerpo frágil, descendente, en el cine vinculado de una manera u otra al surrealismo, y un cuerpo gozoso, un cuerpo mundo, muy eufórico, en el caso de la poesía, ¿no? Con algunas excepciones que ya se mencionan en el libro.
Entonces sí, eso espero que se esté publicando como se espera este año, ¿no? A través del Fondo Editorial de la Universidad de Lima. Este año salen también otros libritos que, claro, están ahí también publicaciones que están en el horno, ¿no? Te creo que el mismo Oscar está con una publicación de Ribeiro, ¿no? Ribeiro con sus interpretaciones semióticas de siempre. Sí. Pero bueno, bueno, José Carlos, ha sido un gusto hablar contigo y saber también que estás prolongando y extendiendo tu investigación, que no se está quedando en una tesis doctoral, sino que como ya nos tienes acostumbrados, esto se estira hacia más y más proyectos y más investigación. Muchas gracias por estar acá y conversar conmigo. No sé si quieres agregar algo final para concluir. Nada que, solo contar, esto es un sueño que tengo que espero que en algún momento lo cumpla, ¿no? Digamos, quisiera a futuro publicar un libro parecido al de Jodorowsky, pero sobre Lynch, y un poco retomar las ideas de la Ah, tesis en un lenguaje accesible, pero ya no jugar con la idea de niveles de realidad, sino de multiverso, que además es un ah, concepto muy de moda. Espero hacerlo, ¿no? Un poco ahorita estoy con varios proyectos, pero creo que Mulholland Drive y Los Highway son películas de multiverso. No son las primeras en la historia del cine, pero creo que son como un gran preámbulo de lo que vemos ahora, ¿no? Cuando vemos las películas de Marvel o vemos todo en todas partes al mismo tiempo. Creo que Lynch, entre fines del siglo pasado, inicios de creo que ahí de alguna manera muestra eso, ¿no? Muy sutilmente la idea de un sujeto que de repente se encuentra con su propio yo en otra coordenada temporal. claro, en Los Highway, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 ¿no? O en la misma Mulholland Drive, claro, tiene que mucho Sí, sentido, muy buen proyecto. Bueno, esperemos que se concrete, maestro, esperemos que se ojalá. concrete. Muchas gracias a todas las personas que le han estado viendo este video. Voy a dejar algunos links de algunos artículos del profesor debajo en los comentarios y pueden escribir o pueden buscar sus libros también en la editorial de la de Lima y en las librerías Virrey, etcétera, que circulan en Lima. Muchas gracias a todos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias, José Carlos, otra vez. Nos No, nada. despedimos. Chau, chau.